Bueno, hoy vamos a hablar sobre seguridad laboral o seguridad en el trabajo, que sería lo mismo, ¿sí? Para empezar vamos a hablar de tres conceptos que son accidente, peligro y riesgo. ¿Se ven bien desde allá atrás? ¿Sí? Bueno, entonces, primero accidente. ¿Qué sería un accidente? ¿Tienen idea? Sí, lo que pasó a mí. ¿Qué te pasó? Me quebré, se me cortó el manguito del rotador por correr un tacho que tenía que tirar basura, en vez de tirar basura tiraron piedras. Ahí ya Bueno, ¿cuál es el accidente específicamente? se me cortó el tendón del manguito rotador del brazo. Ajá, bueno. En horarios laborales. ¿Cómo? En horarios laborales. Un accidente laboral, entonces. Bueno, entonces, ahí tenemos lo que es un accidente, ¿sí? Un accidente es cualquier suceso repentino y violento que causa un daño, ¿sí? ¿Cuál fue, en ese caso, cuál había sido el acto repentino y violento? Haber puesto piedras en un lugar que tiene que haber basura. Las piedras No, vos te pasó cuando vos corriste. Cuando bajé el tacho, de tener mucho peso, Sí. se giró el tacho. Exacto, ese es el accidente. Digamos, lo que te pasó a vos por mover algo que tenía mucho peso. Ese es el accidente, ¿sí? El peligro. El peligro es lo que puede causar. Por ejemplo, el tacho con sobrepeso, ¿sí? Entonces, en tu caso, el accidente fue que te rompiste el tendón. El tendón del manguito rotador. Ah, acá. No, se corta el tendón. Listo, entonces el accidente es que se te cortó el tendón. El peligro es el tacho con sobrepeso, ¿sí? Y el riesgo es la posibilidad de que algo cause un accidente debido a un peligro. Entonces el riesgo como es posibilidad se mide alto, medio o bajo. En tu caso sería alto porque tuviste una lesión grave, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, para definir de vuelta lo que es peligro, lo que es accidente, peligro y dije riesgo. Acá tenía preparado, os lo voy a dar para que lo vean, si lo quiero agarrar un paso. El peligro puede ser cualquier cosa, equipos, formas de hacer, formas de trabajo que pueden causar un daño, ¿sí? El riesgo, como habíamos hablado, es qué tan grave o qué tan frecuentemente puede pasar un accidente. Y se mide, es alto, medio o bajo, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿se les ocurre algún ejemplo de algún accidente, algún riesgo, algún peligro que tengan en el trabajo que les hayan contado aparte del tuyo? Mi compañera, por ejemplo, con una máquina, Sí, ¿qué le pasó? se agarran los dedos. Porque en su momento no había, ahora se usan acrílicos para cubrirlo, digamos. Claro. Y como son maquinistas, o sea, por ahí quieren sacar algo, le enganchan el dedo. Perfecto. Se cortó el dedo. Listo, entonces, ¿cuál sería el accidente? El accidente es lo que puede suceder. ¿Qué le sucedió? ¿Se cortó los dedos? Una chica se cortó el dedo. Listo, entonces, se cortó el dedo, es el accidente. El peligro es una máquina que no tiene protección, ¿sí? Y el riesgo, como hacíamos, es alto, pero se cortó un dedo. Es algo grave, ¿sí? Entonces, vos me contás acá que ahora tienen un acrílico para no cortarse, ¿sí? ¿Qué es eso? Protección. Exactamente, protección. Están tratando de evitar los accidentes. A eso le llamamos prevención. Aparte de tener una llave de corte al lado de la mano, porque el accidente golpear. Sí, o sea, la prevención tiene muchas formas, digamos. La otra teníamos accidente, peligro, riesgo. Entre el accidente y el peligro, la prevención. ¿Para qué? Para que no sucedan, ¿sí? Para que la frecuencia de los accidentes o la gravedad de los accidentes sea menor, ¿sí? Entonces, la prevención tiene muchas técnicas, ¿sí? La prevención, métodos, más bien. Uno es la seguridad laboral, que tiene que ver con el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, poner un acrílico para que no poner el dedo en un lugar donde se puede cortar es parte de lo que estudia la seguridad en el trabajo, ¿sí? La segunda es la seguridad industrial, que se dedica más al medio ambiente, ¿sí? Lugares que tengan humos
O, por ejemplo, en el caso de las tejedoras, cuando tejen se salen fibras que son muy malas si las respiramos. Pueden causar una enfermedad grave a largo plazo, ¿sí? Entonces, esa parte, todo lo que podemos inspirar, lo que está en el ambiente, es materia de la seguridad industrial, ¿sí? Después está la ergonomía. La ergonomía tiene que ver con las medidas del hombre y que el espacio y todo lo que use esté de acuerdo a las medidas nuestras, ¿sí? Entonces, en la ergonomía hay una cosa muy importante que es el manejo de los pesos, ¿sí? Hay pesos máximos que alguien puede manejar, que son 30 kilos, por ejemplo, y siempre se tienen que manejar de una manera especial, ¿sí? Que se la voy a contar resumida porque me parece que es algo importante, ¿sí? Cuando uno va a levantar peso o mover peso, siempre tiene que ponerse de frente al peso, nunca de costado, nunca, bueno, arriba puede ser, pero siempre de frente, ¿sí? Y siempre tienen que considerar que la ergonomía estudia que el centro de gravedad de las personas esté en el ombligo, un poquito más abajo del ombligo en realidad, pero para acordarnos en el ombligo. Entonces la idea es que siempre el peso se acerque lo más posible al ombligo, ¿sí? Entonces si yo tengo que bajar un peso, me pongo de frente, lo acerco hacia mí y lo bajo, y con esa es la forma de moverlo. Nunca más de 30 kilos, ¿sí? Si es más de 30 kilos se necesita una carretilla o algún otro complemento para moverlo, ¿sí? Si vamos a levantar un peso, lo mismo. Me agacho y no hago esto porque voy a tener problemas en la espalda, en las lumbares, acá. Esto no, ¿sí? Me agacho, acerco el peso a mi ombligo y la fuerza está en las piernas, ¿sí? Si vieron en física o tienen idea algo de física, esto es por el momento de fuerza. Cuanto más lejos esté el peso, más va a pesar en mi centro de gravedad y ahí vienen los problemas, ¿sí? Bueno, eso sería la parte más importante de la ergonomía, o la que más nos interesa porque nos puede causar daños, ¿sí? Y después tiene otras técnicas, estamos hablando de la prevención, ¿no? Otras técnicas, por ejemplo la arquitectura, la forma del lugar de trabajo, la ventilación, eso trataría la arquitectura, la economía, alguien paga por todas estas cosas, entonces hay que pensar cómo se va a pagar. ¿Señalización entra? ¿Cómo? La señalización. Sí. La señalización sí estaría en la parte de que hablamos de seguridad del trabajo, ¿sí? Señalizar las cosas viene por ese lado, sí. Bueno, entonces tenemos la prevención con las técnicas, ¿sí? Y una cosa auxiliar de la prevención son los elementos de protección personal, ¿sí? ¿Qué son los elementos de protección personal? Son elementos que reducen la exposición a los peligros, ¿sí? No los anulan, los reducen. ¿Cuáles son los elementos de protección personal? Zapatos de seguridad, cascos, Eso es anteojos, muy bien. Sí, la faja es para guantes para los químicos, hay unos guantes que son especiales para alta velocidad química, altas cosas. Acá tenemos, la mayoría, digamos, están más o menos acá, ¿sí? Los podemos dividir en los que protegen la cabeza, cascos. Esto es para que se vean, ¿sí? Entonces, vamos de arriba para abajo. Cabeza, oídos, ojos, boca. Boca es respiratorio, es el sistema respiratorio, ¿sí? Las máscaras. Los zapatos de seguridad, los lentes. Los arneses para cuando te caes, ¿sí? Cuando trabaja en altura. Exactamente. Los cinturones, como dijeron, que son para levantar pesos, ¿sí? Entonces, como decíamos, los elementos de protección personal tienen que ser adecuados al trabajo que uno está haciendo y se tienen que adecuar a la persona, ¿sí? Vos me dijiste que un elemento de protección personal son los guantes, ¿sí? Pero si es un ama de casa que está limpiando, lavando platos, que puede tener problemas de dermatitis. Tiene que usar guantes para... Pero guantes de goma, ¿sí? Sí, guantes látex. Pero si es una enfermera que tiene que trabajar con sangre, guantes de látex. Exactamente. Cada uno aísla de diferentes cosas. Vos habías nombrado a los guantes que son de metacrilato, que son los que aíslan los químicos, ¿sí? Y después están los guantes, los normales que conocemos todos para la construcción, esos son de huesos, que son para no son de cuero, pero son
Gruesos Sí, y de carne, no sé yo. Sí, el nombre exacto no, pero son gruesos, es para que no te raspes, para que no se te resbalen las cosas, y son todos para proteger los dedos, pero se adaptan a cada trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, muy importante es que los elementos de protección personal no reducen, ni evitan, ni los peligros ni los riesgos, sino que reducen el grado de exposición. ¿Qué es esto? Si me golpeo la cabeza por un andamio que se cayó del pasamanos, me rompe la cabeza. Pero si yo tenía un casco, por ahí es un golpe grande, pero no me rompe el cráneo. Digamos. De alguna sí, lo amortigua, pero no lo evita. ¿Sí? Por eso es una técnica complementaria de la prevención, pero no la reemplaza. ¿Sí? Entonces, la prevención es la rama que está pensando esto. En los peligros, en todas las cosas que pueden suceder, como estamos hablando del trabajo, en el trabajo, que pueden causar daños. Y la idea es reducir esos daños, minimizarlos o anularlos. Esa es la idea de la prevención. ¿Sí? Y basándose en eso, en la ley argentina, que me imagino que la profesora alguna vez habrá contado, que en el artículo 14 están los derechos. ¿Sí? Y uno de los derechos es el derecho a condiciones dignas de trabajo. ¿Sí? Dentro de las condiciones dignas de trabajo está un trabajo seguro. ¿Sí? Entonces, siguiendo la idea de esa, aparece la ley de riesgos laborales, que es una ley mucho más nueva, que es la que crea las ART, que son aseguradoras de riesgos laborales. ¿Sí? Las ART son aseguradoras, es como el seguro del auto. ¿Sí? Nada más que en vez de asegurar autos, asegura a los empleados. ¿Se entiende? Tengan en cuenta eso, que no es un beneficio, o sea, es un beneficio para el trabajador, pero no es un regalo. ¿Sí? Es mejor, o sea, es muy bueno tener una aseguradora, pero es mejor tenerla y que no usarla. ¿Sí? ¿Se entiende? Como el auto. Es mejor tenerlo, pero si no lo choco, mucho mejor. ¿Sí? Bueno, en esta ley tenemos derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empleadores. Los empleadores tienen que, junto con la ART, hacer planes de seguridad. ¿Sí? Ahí está lo que vos me decías. ¿Sí? En los planes de seguridad se va a estudiar el lugar de trabajo, se va a estudiar por dónde se puede evacuar si hay algún problema, ¿sí? Y se va a colocar señalización. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, el empleador tiene que, con la aseguradora, generar un plan de seguridad del trabajo, que tiene que estar adecuado, o sea, no puede ser uno para todos, sino que tiene que estar adecuado a cada lugar de trabajo. Después, tiene que informarse sobre cuánto tiene que pagar por cada trabajador, ¿no? Tiene que denunciar las accidentes de trabajo a la aseguradora y las posibles enfermedades profesionales que tengan los empleados. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora, después de todas las enfermedades laborales, tiene que avisarles a los trabajadores que los aseguran, y tiene que llevar un registro de las accidentes y enfermedades profesionales. ¿Sí? Bueno, las enfermedades profesionales son cualquier enfermedad que te genere el trabajo. En realidad cualquiera no. Cualquiera que esté dentro de la que exista un decreto que accesor a esta ley. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo te digo como profesor, la única enfermedad profesional que se admite es la que tiene que ver con la voz. Por la voz. Exactamente, son los nódulos en la voz. Otras no hay. ¿Sí? Pero para cada tipo de trabajo hay diferentes que están listadas. Eso está para los maestros, solo los maestros tienen temas. Solo la voz. Los maestros solo la voz. Y ahora hay un decreto nuevo que creo que hace este año que los maestros del inicial tienen un tema con el estrés que les causa lidiar con chicos. Pero es nuevo, es este año. Por eso varios decretos, no es un solo decreto. Entonces,
Eso es una enfermedad profesional, ¿sí? Y las enfermedades profesionales tienen que hacerse cargo de la aseguradora también, la ART. ¿Está? Entonces, ahora vamos con las derechos y obligaciones de los empleados. Puede ser que la ART te cobre una hora antes y una hora después. Me olvidé de decir, sí, es una aseguradora de accidentes de trabajo. A ver, un accidente de trabajo, vamos a definirlo, ya te lo había definido como es un hecho repentino y violento que causa daño, eso es un accidente. Un accidente de trabajo es un accidente que ocurre durante o por el hecho del trabajo, ¿sí? Y la ley argentina reconoce lo que se llama accidentes in itinere, que son accidentes que no tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Es entre que salís de tu casa y vas al trabajo, y entre que salís de tu trabajo y vas a tu casa. En recorridos habituales, ¿sí? Normales y habituales, de la dirección de tu trabajo a la dirección de tu casa. Vos haces una S, vas a borrar la almacén a comprar, te pasó una servicio de almacén, el seguro la aseguradora no se hace cargo. Sí, pero hay excepciones a eso. Yo tengo un caso... No, pero lo hablamos después. Hay excepciones a eso igual, ¿sí? Por ejemplo, se las digo rápido, si tenés un familiar enfermo y vos salís de tu trabajo a ese lugar a visitar a ese familiar enfermo, se te reconoce también. Pero lo más importante es que... Sí, lo sabe. no, porque cuando vos haces la denuncia de trabajo tenés que decir cuál es tu domicilio. Y después el lugar de trabajo también lo tiene que hacer. Entonces cuando no coinciden empiezan a preguntar. ¿Entendés? Pero bueno, digamos, a ver, te dije la de los enfermos. También cuando uno estudia, el recorrido entre el trabajo y el estudio, o el estudio y el trabajo, también es reconocido, ¿sí? Y también es reconocido cuando, que es un poquito diferente, es cuando habitualmente, por ejemplo, 3 veces a la semana uno duerme en otro lado, ¿sí? Entonces, es como si fuera tu dirección, tu lugar de residencia, pero es 3 veces por semana. Pero son como muchas sutilezas, pero están incluidas todas estas. Lo importante es que sepan que no es el tiempo, no es por tiempo. O sea, si siempre yo para ir de mi casa a mi trabajo tardo 5 horas, durante esas 5 horas no me alejo del recorrido habitual, habitual no, directo y habitual, porque si siempre hago otra cosa, no sirve, es entre la casa y el trabajo. Por ejemplo, una mamá que se levanta y lleva al chico a la escuela, no está cubierta, porque no va directo de la casa al trabajo. ¿Entienden? A pesar de que sea habitual. Bueno, eso. Es importante que no es por tiempo, es por recorrido. ¿Sí? Y bueno, ¿alguna otra pregunta sobre los riesgos de trabajo ART? No. Bueno, entonces ahora vamos a hacer esto. Yo les tendré unas hojitas. No, me parece que los derechos y obligaciones del trabajador. Ahí está. Bueno, el primer derecho es recibir información y capacitación en prevención de riesgos del trabajo, ¿sí? Y tienen que estar obligados a participar en medidas preventivas, como por ejemplo evacuación, ¿sí? Uno no se puede negar si hay un simulacro de incendio a hacerlo. ¿Entienden? Después tiene que cumplir con el plan este que habíamos hablado que tiene que hacer el empleador con la ART. Lo tiene que cumplir y seguir. Y tienen que recalificarse si fuera necesario. Por ejemplo, con el tema de tu amiga, ¿sí? Sería aprender a usar la máquina una vez que le pusieron las cosas de seguridad. ¿Entiendes? Antes se usaba una forma que era segura, le pusieron protecciones y hay que aprender a usar la misma máquina con protecciones o una misma máquina. ¿Sí? Cuando viene una máquina nueva, uno tiene que aprender a usarla para no hacer un accidente. ¿Sí? Después también hay que, como obligación, tienen que informar al empleador sobre los riesgos y peligros que encuentren en su trabajo, ¿sí? Para que puedan ser solucionados. Tienen que someterse a los exámenes médicos y tratamientos y recibir tratamiento si fuera necesario hasta que recuperen la salud. ¿Sí? ¿Dudas sobre eso?
les voy a pedir, les voy a repartir estas hojitas. Es un cuadro que dice riesgo, peligro, prevención, accidente y elementos de protección personal. Quiero que cada uno, en 5 minutitos, piense alguna situación, algún hecho, que no necesariamente lo tiene que ser todo, pero alguno puntual que les haya sucedido a ustedes, o a algún amigo, o a algún pariente, y después vemos cómo vamos con esto. ¿Sí? Bueno, 5 minutos está bien. Cualquier hecho que te haya sucedido. Que te haya sucedido a vos, a mí me incluyo en un minuto, que se te ocurra, dijo película, todos, alguno y el no necesitas ser todos. Así que lo vamos a charlar a ver si podemos identificar los accidentes. Sí, lo tengo, sí. El accidente sería qué pasó. El peligro es por qué pasó. Sí, este es qué pasó. El accidente. El peligro es por qué pasó. Pero sí, no hay problema. Te lo recuerdo para vos. El riesgo. Los elementos de protección personal son algún elemento que haya servido para reducir el grado de exposición. Si en este caso pueden moverlo, ¿sí? Sí, un elemento de que pueda proteger a la persona. Sí, que son estos que habíamos visto. No, voy a. No, sí, está. ¿Hay más? ¿Qué pasó? Es el accidente. El peligro es por qué. Bueno, se resbaló, está bien, se resbaló. Se sabe por qué no se resbaló. No, bueno, pero también, si pensamos en el organismo, se podría haber previsto. Entonces, sí, el peligro es una. O sea, la prevención es un problema, el peligro es un problema. ¿Entendés? Y puede haber muchos peligros. Sí, y por eso es el peligro.
Sí, son de goma que son para no pisar clavos, para no hacer masa para las placas eléctricas y tienen la punta de acero para que se te caigan. Esos son los zapatos. Zapatos de seguridad. Que tienen todo el sí. Contame cuál es el muchas gracias. Los elementos de protección personal no hay cantidad de esos son estos que casco, guantes, protección de inteligencia. No siempre. ¿Ya terminaron todos? ¿Accidente qué pasó? ¿Qué pasó? Peligro es. Muy bien. El riesgo siempre es alto peligro. Medidas de prevención las que se te ocurren. Sí, no usar los elementos de trabajo. No tenía. Es el efecto del peligro. Entonces, ¿qué pasó? Si no estás usando las cosas tuyas y se hablar de trabajo. Porque la limpieza la mecha de una máquina de corta. Sí. Dame un segundo. Salgo un segundito. Sí, ¿cómo no? Sí, sí. Y limpiando así no. Acá ya Claro, pero igual para este caso no te alcanza un guante. No, pues el guante de acero se usa para cortar. Si vos la máquina de acero, si vos algo así. entonces le das al metal. Está Porque si no perfecto. te da fuera de tema. Sí. Si yo limpiando, no casi me vuelvo de Claro. Sí, entonces está bien. Sí, está hecho para Parece que porque es el guante de metal y porque no lo sé. perfecto. Así que bueno. Bueno, vamos a. ¿Alguien tiene ganas de leer el suyo para todos? Dale. ¿Tienen que pagar esto? Sí, ahora vamos a ponerlo en común y. Peligro, el entendido de la máquina estaba en el lugar equivocado, después lo corrigieron. Claro. Los chicos también. A ver, vamos con el accidente. ¿Cuál fue? El que había salido El que antes. se cortó el dedo, la que se cortó el dedo. Sí, se cortó un El dedo. tema es el siguiente, ella está trabajando de este lado donde están los plásticos, digamos, y esa cuchilla va cortando. Sí. Cuando se para la máquina la podía parar ella o la chica que maneja. Sí. En este caso, la chica que maneja la encendía. O sea que no ve, no llega a ver si ella tiene la mano ahí adentro o no. Entonces, como lo que hicieron después de que pasó esto, cambiaron los botones. Enciende la chica que está de este lado de la cuchilla. Perfecto. Prevención, poner protección. Claro, igual. Acrílico para que ella no se pueda meter los dedos. Exactamente, y cambiar el lugar de encendido de la máquina también es parte de prevención. ¿Sí? Y accidente, bueno, se me cortó el dedo. Elementos de protección personal no tenía. ¿O no querés? Elementos de protección personal no tenía. No tenía, sí, no. Y para ese caso, acá mi compañero tiene un caso similar, que usaron unos guantes que son de metal. Recordarse. Pero claro, para el cual se dan el trabajo que uno va a dar, sí, pero no. Si uno está cortando, sirve, pero si uno está haciendo otra cosa con los dedos, tampoco sirve. Así que bueno, ¿alguien más quiere ver el suyo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, El accidente, contar el accidente. golpe en la cabeza. Golpe en la cabeza. ¿Por qué lo golpe? No usé un carro. Ajá. Es así. La prevención es. No, espera. Golpe en la cabeza Es el accidente. es el accidente. Los peligros por los cuales sucedió ese accidente. Porque un compañero mío se negó, lo sacaron. En su momento se negó y dijeron que no usó. Ajá, sí. O sea, no usó los elementos de protección personal, pero el elemento de protección personal solamente baja el grado de exposición. O sea, que si hubiera tenido, quizás hubiera tenido un golpe, pero no tan grave, ¿sí? Claro. Entonces, ¿el peligro cuál era? Que se le cayera algo en la cabeza. ¿De qué trabaja? Una falta.
Una fábrica. Bueno, entonces, ¿qué se le cayó en la cabeza? Una rueda. Una rueda. Bueno, entonces el peligro es caída de rueda en la cabeza. Claro, porque estaban acomodando una rueda y Claro. no quiso ponerse el casco. Claro, también otra cosa que puede haber sucedido es que si yo las tengo todas desordenadas, por ahí saco una y sacando la que tengo que sacar, tiro la de al lado. ¿Sí? Entonces también el orden en el trabajo es importante. El orden en el espacio de trabajo es importante. Estaban ordenando. Encima la rueda Estaban ordenando justo. era de hierro, ¿viste? Sí, terrible. Bueno, entonces el riesgo, ¿cuál fue? El riesgo. El riesgo siempre es alto, medio, bajo. Si tuvo una lesión grave, es alto. Si tuvo una lesión medio, bueno. Entonces, las medidas de prevención, ¿cuáles serían? La medida de prevención es que si hubiese utilizado el casco no hubiese pasado nada. A ver, de vuelta, los elementos de protección personal no son medidas preventivas. Son medidas que hacen que el grado de exposición, estamos con golpes, que los golpes y los desfiles sean menores. Pero no... Pero la prevención no solo depende de la persona, también del encargado que tiene que estar ahí. Exactamente. Claro, si estás ahí, Fíjate. el casco. Sí, pero más allá de poner el casco, por ejemplo, si estuvieran ordenado más abajo o más seguro. Exacto. La forma en que lo hace, lo que hacemos, este mismo trabajo, si lo hubiera hecho de otra forma, habría que pensar de qué otra forma hacerlo para que no se hubiera caído. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, desde arriba, haberse subido a una plataforma que sea a la misma altura, no se te cae. De última, pasa por tu costado. ¿Sí? O se cae para abajo, si uno está más alto, se cae y no le pega. Eso hubiera sido una medida preventiva. Las medidas preventivas también pueden ser formas de hacer las cosas. ¿Sí? Ordenadas. Ordenadas, sí, totalmente. A veces la prevención del trabajo también te obliga a trabajar así con el peligro. Nosotros tenemos un encargado que supuestamente sabe de riesgo todo. Sí. A través de con dedos, porque no baja la palanca trifásica. Claro. Estaba llevando la máquina y el otro me dijo, apagala, el otro entendió que tenía que prenderla. Claro. Pero todo el Bueno, una medida preventiva para esos casos es, hay unos cartones. tiene que bajar la Sí, pero hay unos cartones que se ponen, por ejemplo, yo necesito que la luz esté cortada para asegurarme de que nadie la conecte de vuelta mientras yo estoy trabajando, como un cartón que estoy trabajando no tocar. ¿Entendés? Esa es una medida preventiva que se puede hacer para este caso, ¿sí? Por ejemplo, yo corto la luz, pero vos la necesitas. Pero si vos la das, yo voy a tener un problema. Entonces yo te aviso, ¿sí? Entonces eso es una forma, un procedimiento de cómo se hace el trabajo para... No, se hizo todo. Se puso en la cinta de peligro, se puso en cartel, lo único que se olvidó bajar la llave. Bueno. Un accidente, sí. ¿Algún accidente más? ¿No? ¿No? Bueno. ¿Quedó más o menos claro el tema? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, la próxima vez